Cuando la cosa sí se dispara, es en el 2010, es en el segundo gobierno del Frente Amplio, que ahí es donde, a nuestro juicio, la situación se descontrola. Y no lo decimos nosotros. Hay voces de la propia izquierda que están señalando esto, el propio ministro de Economía, cuando dice ahora, como dijo hace pocos días, ha habido una mala coordinación de las inversiones en el periodo pasado, haciendo referencia a ANCAP, pero dijo, pero esto es válido para todas las empresas públicas. Y dijo, hay que tener más prudencia en los gastos operativos. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo, o le está poniendo en todo caso referencias conceptuales o dialécticas a estos números que ustedes exhiben aquí en cuanto a los niveles de inversión que se han venido impulsando desde el año 2010. Donde yo creo se perdió el control. Hasta el año 2010 la cosa venía bien y yo no tengo mayores objeciones ni con relación a la gestión del ingeniero Martínez al frente de ANCAP, lo digo con toda sinceridad, ni con relación a la política que se siguió en el ámbito de UTE o de Antel. En este periodo por algo pasa lo que pasa. Por algo hoy el Gobierno Nacional y el directorio de Antel, a partir de un planteo del Gobierno Nacional, resolvió suspender la obra emblemática, la inversión emblemática del directorio de Antel del periodo pasado, que es la del Antel Arena. Por algo Antel tiene déficit financiero, no ha dado pérdidas económicas, pero tiene déficit de caja desde hace varios ejercicios porque está teniendo dificultades para financiar su propio presupuesto porque los niveles de inversión han ido mucho más allá de lo razonable. Y por algo ANCAP sin duda tiene las pérdidas que decía Fernando, que las tiene, pero tiene cosas peores que las pérdidas, que es la pérdida patrimonial. ANCAP en el último año se descapitalizó en un 50%. ANCAP valía 850 millones de dólares en el año 2013 y en el año 2014 va a valer 430. Pablo, vamos a explicarle bien eso a la gente, ¿no? Y a nosotros también, naturalmente, porque el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Activos y pasivos. Activos y pasivos. Cuando se dice que se redujo el patrimonio, sí. ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del activo del patrimonio. De las dos cosas. Estamos hablando con relación al año 2014, las cifras concretas son las siguientes. El pasivo se incrementó, ANCAP tiene un pasivo global de 2.170 millones de dólares, tiene un pasivo en dólares financiero de 1.300 millones de dólares, que creció del 2013 a 2014 en 80 millones de dólares, además aumentando la exposición al riesgo cambiario, porque la mayor parte de los vencimientos se concentran ahora en los próximos 3 años, quiere decir que ahí hay un problema, digamos, de una presión muy importante que el financiamiento de la empresa está generando sobre las cuentas de la misma, y los activos también se depreciaron, porque los activos corrientes, que no son las inversiones, son los créditos, es la caja, ¿verdad? Son los créditos a cobrar, esos cayeron en un 30% y el activo global cayó en un 2%, y por lo tanto cayó el patrimonio. La relación activo-pasivo de ANCAP, yo lo dije ayer, el senador de León estaba presente delante de las autoridades y las autoridades no tuvieron más remedio que reconocer que es cierto lo que yo dije, está en un proceso de agravamiento tal que llegó en el año 2014 a un 0.83. ¿Qué quiere decir esto? Que ANCAP debe el 83% de los bienes que posee. Todo este endeudamiento de ANCAP, y lo dice el balance, no lo digo yo, representa el 83% de todos sus activos, incluyendo la refinería de La Teja y todo lo demás. La política energética, por ejemplo, que hoy ningún partido político la cuestiona, ¿no? Porque es difícil cuestionar esta política cuando antes del 2005 había apagones, inseguridad energética, era un país totalmente dependiente. Esa era la situación que tenía el país. Nadie venía a invertir a un país sin infraestructura energética. Todo ese proceso se define con políticas energéticas, se comienzan a diseñar en el año 2005, en el año 2007 se define el plan energético y por eso es que se da el aumento de las inversiones en el segundo gobierno del Frente Amplio, no por la razón que dice el diputado, porque ahí están las certezas donde empiezan a darse el alto nivel de inversiones de las empresas públicas, pero el altísimo nivel de inversiones del sector privado en el sector energético. El plan que había para privatizar las empresas públicas en el Uruguay, por parte del Partido Nacional. Ese tema, que por suerte no se llevó adelante, permitió que tuviéramos empresas y que pudiéramos desarrollar este plan. La refinería de La Teja estaba para cerrarse. Si no se hacía la inversión de la planta desulfurizadora, no se podía seguir vendiendo combustible porque teníamos que importarlos todos. Hay una orden judicial incluso. Hoy hay combustible de buena calidad para el país, por suerte. Entonces, lo que quiero explicar con esto es que ha habido inversiones vinculadas a la energía eléctrica, a los combustibles de origen fósil, a los biocombustibles. El otro aspecto, ya entrando en el tema del balance, yo creo que cuando se habla del balance hay que hablar también de los activos. ANCAP ha evolucionado significativamente en los activos.
los activos no corrientes y los corrientes, como mencionaba el diputado Abdala. O sea, no solo el tema, hay que hablar de caja o de otros aspectos vinculados al activo corriente, sino los no corrientes, que son los fierros, las plantas, las inversiones que se han hecho en el país. Y eso ha habido una evolución significativa. Obviamente que eso está acompañado porque ha habido un aumento de pasivo, porque para tener ese nivel de activos hay que tener también inversión. Esa es la situación que tenemos. Y después, lamentablemente, cuando se analiza el balance de 2014, hay que hablar de la foto del balance de 2014. El diputado Abdala sabe bien que lo primero que se toma es el tema de la diferencia de cambio, que no es un tema menor. Cuando uno tiene un pasivo en dólares, tiene que reflejar de año a año la diferencia cambiaria. ¿La diferencia cuál fue en el 2014? 160 millones de dólares. O sea que la diferencia, el balance 2014 bancado de 320, la mitad tiene que ver con esa diferencia. Que no fue plata que pusieron los uruguayos en el 2014 y la perdieron a través de ANCAP. Eso hay que dejarlo bien claro. El segundo aspecto del balance tiene que ver con que hay intereses importantes vinculados a ese endeudamiento. Y el tercer aspecto tiene que ver con resultados operativos negativos. Es verdad, todavía en ANCAP hay resultados operativos negativos. El caso del Portland es un ejemplo. Ahora, las inversiones en Portland se terminaron de hacer en el correr del año 2014. Es decir, que los primeros impactos de las inversiones en Portland se van a comenzar este año.